Amigos, nos da mucho gusto que se encuentren con nosotros nuevamente en nuestro programa de Libro del Cielo, volumen 15, y les damos una cordial bienvenida el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y su servidora Elvi Carrión. Y empezamos con la lectura 1515 de abril 14 de 1923. Dios, al hacer las obras que deben servir al bien general, concentra en una criatura todo el bien que quiere dar. Estaba pensando en todo lo que mi siempre amable Jesús me va manifestando acerca de su santísima voluntad, y muchas dudas y dificultades aparecían en mi mente, que no creo que sea necesario decirlas aquí. Después, moviéndose en mi interior y estrechándome fuerte su corazón, me ha dicho: Hija amada de mi voluntad, tú debes saber que cuando quiero hacer obras grandes, obras en que toda la familia humana debe tomar parte, siempre y cuando lo quiera, es mi costumbre el concentrar en una sola criatura todos los bienes, todas las gracias que esta obra contiene, a fin de que todos los demás, como de una fuente, puedan tomar aquel bien por cuanto quieran. Cuando hago obras individuales, doy cosas limitadas. En cambio, cuando hago obras que deben servir al bien general, doy cosas sin límite. Esto hice en la obra de la redención, para poder elevar a una criatura a concebir a un hombre y Dios. Debí concentrar en ella todos los bienes posibles e imaginables. Debí elevarla tanto, de poner en ella el germen de la misma fecundidad paterna. Y así como mi Padre Celestial me generó virgen en su seno con el germen virginal de su fecundidad eterna, sin obra de mujer, y en este mismo germen procedió el Espíritu Santo, así mi celestial mamá, con este germen eterno, todo virginal de la fecundidad paterna, me concibió en su seno virgen, sin obra de hombre. La Trinidad Sacrosanta debió dar de lo suyo a esta Virgen Divina para poder concebirme a mí, Hijo de Dios. Jamás hubiera podido concebirme mi Santa Mamá sin tener ningún germen. Ahora, como ella era de la raza humana, este germen de la fecundidad eterna dio virtud de concebirme hombre. Y como el germen era divino, al mismo tiempo me concibió Dios. Y así como al generarme el Padre al mismo tiempo, procedió el Espíritu Santo, así al mismo tiempo que me generé en el seno de mi mamá, procedió la generación de las almas. Esto hay que irlo, manejando con mucha calma, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué nos está diciendo? Lo primero es que el Padre le dona a la Virgen su paternidad, su fecundidad divina. En María esa fecundidad divina se convierte en maternidad divina. Es totalmente entendible que si el Hijo de Dios, el Verbo Eterno, iba a tomar carne, debería de tener un origen. O sea, no es nada más así, ¿sí? Sino debería de tener un origen para poder ser realmente el miembro, el fundador de la familia humana. Tenía que pertenecer a esta familia humana. Entonces, María, que es la escogida para ser la madre de él, debe tener en sí misma el germen de fecundidad divina. No podría haberlo concebido como Dios si no tuviera ese germen. Entonces el Padre se dona a María, le dona lo que no le pudo dar al Hijo. Cuando el Padre genera al Hijo, no es todo el Padre el que se da, sino la paternidad se la queda a Él. ¿Sí? El Hijo no puede ser Hijo y Padre. Entonces el Padre queda con la paternidad. Y el Hijo, tiene todo el ser divino, toda la vida divina, todos los atributos, pero no tiene esa particularidad, esa fecundidad divina.
Cuando se decide que este hijo se tiene que encarnar, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que va a ser un hombre, y al mismo tiempo Dios, todo unido. Por lo tanto, debe haber un germen humano y para concebirlo como hombre y un germen divino para concebirlo como Dios. Y eso es lo que es María. María, perteneciendo a la raza humana, a la familia humana, contiene en ella el germen humano. El Padre le dona su germen de fecundidad divina y entonces ahora María tiene doble germen. El germen divino que le concede el Padre y el germen humano que le corresponde por naturaleza. Y ahora sí, con esos dos gérmenes ella puede concebir al Verbo Eterno humanizado para tener un nombre Dios. No nada más un hombre, ni no nada más un Dios, sino un hombre Dios. Entender que este momento no es un embarazo normal, el de María. Sí, no, porque aquí dice, sin obra de mujer. Bueno, eso en la Trinidad. O sea, el Padre genera al Hijo sin obra de mujer, o sea, es el ahí. Y en la tierra es sin obra de hombre. María no estaba embarazada cuando el Verbo se encarna. Lo que pasa es que en el momento que María dice sí, cuando ella acepta, el Espíritu Santo penetra en el vientre de María y va a hacer exactamente lo mismo que se hizo en el paraíso terrenal. O sea, en el paraíso terrenal es Dios que toma el barro de la tierra, forma la figura de hombre y una vez que está formada, es Dios quien se pone en el hombre. Pero aquello que pasó en el paraíso es imagen de lo que iba a pasar en el vientre de María. En el vientre de María se toma la tierra de María, o sea, dice Jesús que con 5 gotas de sangre, y el Espíritu Santo es el que con esa materia, con esas 5 gotas de sangre, forma la humanidad del Verbo. Y una vez que está totalmente formada, con figura de hombre, no con figura de renacuajo, digo perdón por las palabras tan burdas, pero cuando hay un embarazo, el embrión empieza a progresar y empieza a tener, o sea, es una semejanza con los embriones de animal. Y hasta que por fin empieza a tomar la forma de hombre, ya con los miembros, o sea, formados. Y en ese momento es cuando el Verbo Eterno entra ahí, en esa pequeña humanidad, pero que es formada por el Espíritu Santo. No es que haya creado un espermatozoide para unirse al óvulo de María, sino es formada por el Espíritu Santo. Y lo maravilloso de todo esto, porque a mí me parece lo más sublime, es que en el cielo, del germen divino del Padre, la fecundidad divina del Padre, que lo hace generar al Hijo, y del movimiento del Hijo hacia el Padre correspondiendo, procede la tercera persona, o sea, de ese mismo germen, procede la tercera persona, que lógicamente tiene que ser igual a ellos, o sea, Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y ahora en la tierra, con el germen humano divino que tiene María, humano divino, humano por ella, divino porque le es dado por el Padre, concibe al Verbo humanado, hombre Dios, que tiene una humanidad y tiene una divinidad. De este mismo, como diríamos, germen, procedemos nosotros. En el cielo procede el Espíritu Santo, siendo Dios igual que el Padre y el Hijo. En la tierra, de María y de Jesús, procedemos nosotros, del mismo germen. María tenía vida divina y vida humana.
voluntad divina y voluntad humana. El verbo humanado tiene vida divina, vida humana, voluntad divina y voluntad humana. ¿Qué debemos ser nosotros que procedemos de ese mismo germen? Lo mismo. Hombre Dios. Ajá. Entonces, a mí en lo personal eso me abruma porque entendemos exactamente cuál es nuestro origen. Y es el origen de esa maternidad divina, humana de María. Y de ese verbo encarnado, de ahí salimos nosotros con las mismas cualidades y la misma naturaleza que de ellos. O sea, humano, divino. Pero la caída fue estrepitosa. Así es, en el momento que... Lejísimos de ahí. Sí, pero el punto es que esa es nuestra verdadera naturaleza. O sea, la naturaleza que tenemos ahorita, en este momento, no es la naturaleza creada por Dios. No es lo que Dios pensó para nosotros. Y eso es lo que nos quieren dar nuevamente. Y ahora, bueno, nos lo donan a través de este don. Y nos quieren volver al punto de origen cuando Adán fue creado. ¿Sí? Pero es maravilloso saber que procedemos del mismo germen del que procede Jesús. Sí, pues, a mí, Sí, eso es. ahí está la imagen y semejanza. así es, como hombre Dios. Es maravilloso eso. Uh-huh. Así que todo lo que eterno sucedió a la Santísima Trinidad en el cielo, se repite en el seno de mi amada mamá. Exactamente. Lo que sucedió allá es lo que sucede aquí. La obra era grandísima e incalculable, a mente creada. Debía concentrar todos los bienes y aún a mí mismo para hacer que todos pudieran encontrar lo que querían. Por eso, debiendo ser la obra de la redención tan grande de arrollar a todas las generaciones, quise por tantos siglos las oraciones, los suspiros, las lágrimas, las penitencias de tantos patriarcas, profetas y de todo el pueblo del Antiguo Testamento. Y esto lo hice para disponerlos a recibir un bien tan grande y para disponerme a concentrar en esta celestial criatura todos los bienes que todos debían disfrutar. Ahora, ¿qué movía a pedir, a suspirar? Todos los bienes los concentra en María. ¿Sí? O sea, quiere decir que la persona escogida para ser cabeza de misión debe contener todo lo que toda la familia humana puede llegar a obtener. Sí. En María es todo lo que concerniente a la redención. Y luego... Bueno, yo digo que lo que iba a decir más bien, en Adán estaba concentrado todo también, pero Adán lo pierde. Pero sí fue por un simple no, todo lo que se perdió, ¿verdad? Todo lo que se perdió, todo lo que nosotros hemos pasado en la historia de la humanidad, no en la historia personal, sino en la historia de la humanidad, y todo lo que tendrá que pasar, el origen de todo eso está en la caída, en la desobediencia de Adán. Sí. Pero ahora tenemos esa regeneración, o sea, una vuelta a crearnos en el vientre de María. Sí. Nada más que eso es si queremos. Sí, yo es lo que iba a decir, que un simple no nos puede llevar a una condenación que todavía es peor que esto. Así es. Claro. Y un simple sí Nos puede llevar puede a toda llevar la a- gloria. a la gloria eterna, ¿no? Y así como todos los antiguos, los profetas, los patriarcas estuvieron pidiendo para que viniera el Redentor, va a pasar lo mismo para que venga ahora el reino de la divina voluntad. Bueno, el reino, vamos a recordar para dejarlo muy claro, el reino ya está, Ok. que está en Luisa, ¿no? Establezcan. Pero para que se difunda, Ujú, ahí sí. ujú. Ahora,
¿Qué movía a pedir, a suspirar, etcétera, a este pueblo? La promesa del futuro Mesías. Esta promesa era como el germen de tantas súplicas y lágrimas. Si no hubiera estado esta promesa, ninguno habría tenido ni siquiera un pensamiento, ninguno habría esperado la salvación. Ahora, hija mía, pasemos a mi voluntad. ¿Tú crees que sea una santidad como las otras santidades? Un bien, una gracia casi al parejo de las otras, que he hecho durante tantos siglos a los demás santos y a toda la iglesia. Esas palabras son claves, ¿no? O sea, ¿crees que esto sea algo más de lo mismo? Y pues no es nada más. Esto no tiene nada que ver con la santidad que hemos conocido hasta el día de hoy. Nada que ver. Sí. Dice, no. Aquí se trata de una época nueva, de un bien que debe servir a todas las generaciones. Pero es necesario que todo este bien lo concentre primero en una sola criatura, como hice en la redención, concentrando todo en mi mamá. Mira un poco cómo las cosas van casi iguales. Para hacer venir la redención y disponer a las almas a esto, hice la promesa del futuro Mesías, a fin de que con el esperarlo, no solo se dispusieran, sino que pudieran encontrar también ellos en el futuro Redentor su salvación. Ahora, para disponer a las almas a vivir en mi querer y darles parte de los bienes que Él contiene, y hacer regresar al hombre sobre el camino de su origen, como fue creado por mí, quise ser el primero en rogar, haciendo resonar mi voz de un punto al otro de la tierra y hasta en lo alto del cielo, diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. No dije Padre mío, sino que lo llamé Padre de toda la familia humana, para comprometerlo en lo que debía agregar. Que todos santifiquen tu nombre, a fin de que venga tu reino sobre la tierra, y tu voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Era esta la finalidad de la creación, y yo pedí al Padre que se cumpliera. En cuanto yo recé, el Padre cedió a mis súplicas, y formé el germen de tanto bien. Y para hacer que este germen fuera conocido, enseñé a los apóstoles mi oración, y esto la transmitieron a toda la iglesia, a fin de que así como el pueblo del futuro Redentor encontraba la salvación en él y se disponían a recibir al Mesías prometido, así con este germen formado por mí, la iglesia ruega y repite tantas veces mi misma oración y se dispone a recibir el que reconozcan y amen a mi celestial Padre como Padre de ellos, de manera de merecer ser amados como hijos, y reciban el gran bien de que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Los mismos santos han formado su santidad en este germen y en esta esperanza de que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Los mártires han esparcido su sangre. No hay bien que no derive de este germen, así que toda la iglesia ruega, y así como las lágrimas, las penitencias, las oraciones para tener al Mesías eran dirigidas hacia aquella Virgen excelsa, a la cual debía disponer para concentrar tanto bien para poder recibir a su Salvador. Si bien no conocían quién fuese, así ahora, la Iglesia cuando recita el Padre Nuestro, es propiamente por ti que ruega. Ese es otro punto otra cosa. Sí. tremendo, ¿no? O sea, en términos generales, el Padre Nuestro es la petición del reino. Hay otras peticiones, ¿no? Que nos dé su palabra, que nos dé su Eucaristía, en fin, pero este punto, que venga tu reino. Y que fue él el que lo pidió primero. Claro. ¿No? Uh-huh. ¿Y qué reino? El del reino del hágase tu voluntad. Pero el hacer la voluntad de Dios tiene dos vertientes. Una vertiente que es la que hemos conocido hasta ahora, que es cumplir la voluntad de Dios, como si la voluntad de Dios fuera una orden. Sí. ¿Sí? Cuando hablamos de la voluntad de Dios, decimos es que Dios es lo que quiere. Y entonces yo tengo que obedecer. Ese, bueno, es una vertiente, pero no es la voluntad de Dios como Él nos la pone.
porque la voluntad de Dios es el motor de Dios mismo. Es esa fuerza que hace que Dios se mueva y que Dios pueda llevar a cabo sus acciones. Entonces, en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo contienen la misma voluntad porque es la voluntad de la divinidad. Por lo tanto, no hay obediencia en ellos. O sea, en el sentido de que el Espíritu Santo obedezca al Hijo o el Padre obedezca al Espíritu Santo, no. Quieren lo mismo, Sino es la misma voluntad, por lo tanto quieren lo mismo, hacen lo mismo, todo es lo mismo, ¿no? Sí. Y esa segunda forma de cumplir la voluntad de Dios como se hace en el cielo es exactamente igual que ellos. Cuando el Padre quiere algo, como es la misma voluntad del Hijo y el Espíritu Santo lo están queriendo también. Cuando el Hijo hace algo, el Padre y el Espíritu Santo, que contienen la misma voluntad, están concurriendo a lo que hace el Hijo. Y así por el estilo. Ese es el reino que nos está pidiendo. Ese es el reino que deja esbozado en el Padre Nuestro. Cuando decimos, venga tu reino, el reino del hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. No lo conocíamos, no teníamos esa explicación y por eso es que nos quedamos en la idea de que era cumplir la voluntad de Dios. Que seríamos súbditos en lugar de hijos. Que seríamos súbditos en lugar de hijos, pero esto va mucho más allá, ¿sí? Así que debemos centrarnos en este punto. El Padre Nuestro que Jesús reza es con toda la intención de estar pidiendo que este reino venga. Y si este reino se establece en Luisa, entonces, ¿a través de quién qué estamos pidiendo? Que venga Luisa. Sí. Igual que todo el Antiguo Testamento, cuando pedía al Redentor, estaba pidiendo por María. ¿Sí? Yo entiendo que esto suena fuerte, que toda la Iglesia durante 2000 años o un poco más haya estado rogando por el advenimiento de Luisa. No es exactamente la persona por lo que estábamos pidiendo, sino por la fundación del reino que se iba a hacer en ella gracias a la aceptación de ella. ¿Sí? Sí, estábamos pidiendo por alguien que diera el sí. Así es. Alguien que dijera un sí. Fiat, ¿no? Y que se dispusiera para llevar a cabo todo lo que se necesitaba para que el reino se estableciera en ella y poderlo tener nosotros. Claro. Para hacer que concentre en ti todo el bien que contiene mi querer, el modo, el cómo la voluntad divina tenga vida en la tierra como en el cielo. Y si bien no eres conocida, la Iglesia, haciendo eco a mi oración, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, me ruega, me apresura que concentre todo este bien en una segunda Virgen, a fin de que como otra Salvadora, salve a la humanidad en peligro, y haciendo uso de mi inseparable amor y misericordia, oiga favorablemente mi misma plegaria, unida a aquella de toda la Iglesia, y hago regresar al hombre a su origen, a la finalidad con la que lo he creado. Esto es, que mi voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Es esto propiamente el vivir en mi querer. Todo lo que te voy manifestando a esto te empuja, en esto te confirmo. Este es el gran fundamento que voy formando en tu alma, y para hacer esto voy concentrando todas las gracias pasadas, presentes y futuras que he hecho a todas las generaciones. Más bien las duplico, las multiplico, porque siendo mi querer la cosa más grande, más santa, más noble, que no tiene principio ni fin, para ponerlo en una criatura es justo y decoroso, que concentre en ella todos los bienes posibles, gracias innumerables, pureza y nobleza divinas, a fin de que tenga el mismo cortejo que tiene en el cielo, esta mi voluntad. Como que hubiera sido ilógico
que poniendo su voluntad en ella, ella no contuviera todo lo que el decoro de la divina voluntad requiere. ¿Y qué es lo que requiere? Vida divina. O sea, para decirlo pronto. Y en esa vida divina van encerrados todos los bienes posibles e imaginables. Y ella lo pusieron porque es cabeza de misión. Así ya para es. nosotros ya viene de ella. A nosotros lo tomamos de ella y podemos coparticipar con ella en todo lo que ella hizo. Pero la cabeza de misión siempre será de ella. Luisa. Es la misma que obró en la redención, que quiso servirse de una virgen. ¿Cuáles portentos y prodigios de gracias no obró en ella? Ella es grande, contiene todos los bienes, y al obrar obra como magnánima. Y si se trata de hacer obras, de hacer bien a toda la humanidad, pone en juego todos sus bienes. Ahora quiere servirse de otra virgen para concentrar su voluntad y dar principio en hacer conocer que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Y si en la redención quiso venir a salvar al hombre perdido, a satisfacer por sus culpas, lo cual era impotente de hacerlo él mismo, a darle un refugio y tantos otros bienes que la redención contiene, ahora mi voluntad, queriendo desahogar más en amor que en la misma redención, con el hacer que se haga en la tierra como en el cielo, viene a dar al hombre su estado de origen, su nobleza, la finalidad con la cual fue creado. Viene a abrir la corriente entre su voluntad y la humana, de manera que absorbida por esta voluntad divina, dominada le dará vida en ella y ella reinará en la tierra como en el cielo. Pues muy bien explicado, doctor, desde la Santísima Trinidad como pues desde el Padre, el Hijo, la procedencia del Espíritu Santo y ahora la Trinidad en la tierra con Jesús, María, Luisa y nosotros. O sea, Luisa incluida en nosotros. O sea, Luisa también procede de este mismo germen, ¿no? Nada más que a ella le es encargada la misión de ser cabeza en este reino, ¿no? En fin, yo creo que es una lectura muy interesante, muy densa, porque es densa, sobre todo esta parte de la repetición de lo que la Trinidad hizo en el cielo, a lo que ahora esta nueva Trinidad se hace en la tierra. A María tomando papel de padre, pero en ella es madre. A Jesús en su mismo papel, hijo en el cielo, hijo en la tierra. Y en vez de la procedencia del Espíritu Santo para ser Dios, tercera persona divina, acá en María es la procedencia de todos nosotros para ser persona humano-divina. ¿Sí? Esa es nuestra historia, eso es nuestra grandeza, porque yo le digo grandeza, no por soberbia, sino para entender exactamente lo que somos. Y ojalá que con esto pudiéramos entender o pudiéramos desear regresar a ser lo que Dios creó y no querer seguir inmiscuidos en lo que nosotros hemos tratado de crear, que no es más que muerte lo que traemos cargando, ¿no? Sí. Sí. Tristemente. Vivimos en un abismo en lugar de estar en la cúspide donde deberíamos estar. Así es, exactamente así es. O sea, es como desde el Antiguo Testamento, o sea, todas las voces que se alzaron en el Antiguo Testamento de los profetas, los reyes, es como ir subiendo una escalera hasta Jesús. De Jesús en adelante sigue habiendo voces que hablan, pero ahora es en forma descendente. Sí. En forma descendente hasta que llegamos a nuestro tiempo, en que el hombre prácticamente ha perdido de vista toda su grandeza, toda su verdadera naturaleza, y hemos desechado la posibilidad de regresar a esto. Cuando mucho queremos llegar al cielo, pero eso después de la muerte. Sí. Pero ya el querernos poner en este punto desde ahorita
eso difícilmente se entiende o se quiere, ¿no? Sí, Pero que es Dios, que- perdón, pero qué diosidencia tan buena, tan bonita que estemos en esto nosotros ahorita, conociendo las verdades divinas. Y ya, bueno, Así depende es. de nosotros, de nuestra disposición, de decir sí quiero, ¿verdad? Para irlas penetrando y hacerlas vida. Así es. Esta es la mejor época de toda la historia de la familia humana, porque es la época de la restitución del hombre y por alguna razón, o sea, más bien que para mal, nos toca ser los pioneros de este regreso de la familia humana. O sea, de alguna manera estamos colaborando para dejar a toda la familia humana que sigue, dejar las bases de este reino y dejar los primeros actos hechos en la divina voluntad a su disposición para que les sirvan de ayuda y de orientación en este vivir en la divina voluntad, ¿no? Así que bueno, creo que deberíamos de estar muy contentos de estar en esta época Y la verdad, sí. y de sentirnos halagados realmente de vivir ahorita en este tiempo. Ojalá y realmente lo sepamos Valorar. aquilatar, ¿no? valorar, Ujú. para no desperdiciar este momento. A muchos nos ha llegado esto ya un poco tarde en el sentido de edad. Ajá. Pero no importa, o sea, estamos felices porque es el momento en que podemos llegar a ser vida divina y sobre todo dejar de alguna manera las bases para que las futuras generaciones puedan entrar en esto y seguir cada vez más, ¿no? Pero los últimos serán los primeros, doctor, así es que no hay problema. Sí. Es así. Así es. Sí, pues así dice. Pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, nos tocó una lectura larga y densa. Ojalá y la meditemos, ojalá y volvamos a repasarla para ir entendiendo ese maravilloso conocimiento de quiénes somos y de dónde venimos. ¿Sí? Exacto. Alejandro, Gracias, doctor. Gracias. Elvi, Gracias, muchas doctor. gracias. Y pues no desperdiciemos ni un solo instante, ¿verdad, Así doctor? es. Ujú. Hasta luego, amigos. Gracias.